¿Qué tal? Bienvenidos a la primera transmisión de Diálogos de Hoy, un espacio donde abordaremos temas de interés cultural, social y mucho más. En esta primera emisión contamos con la presencia de Anastasio Ramírez, docente de la Escuela Superior de Economía, y nos platicará un poco de este libro que él escribió. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Hola. Silvia. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Ok, quisiéramos empezar en este espacio preguntando algo muy importante. ¿Qué es la economía? Y mira, la economía es la ciencia social que se encarga de estudiar la forma en cómo una sociedad utiliza sus recursos que son escasos para la producción de algunos bienes y servicios con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Generalmente las necesidades que van presentando el hombre a lo largo de su trayectoria, su vida, van a ser diferentes y esos van a ir cambiando y a lo mejor en su momento son tantas las necesidades que los recursos se vuelven escasos. Entonces, economía podríamos decirlo que lo podemos encontrar en todo nuestro entorno o hay sectores en específico. No, generalmente la economía, digamos así, como decía Marshall, es el quehacer diario del género humano, ¿no? Incluso, por ejemplo, tú sales a la calle y te vas a encontrar con que la persona que vende los tamales te va a hablar de economía, te va a decir que, por ejemplo, el gas, el precio del gas ya se incrementó, el costo de la harina, el costo de los insumos que él requiere para la producción de sus tamales han incrementado, por ello tiene que incrementar el precio también de los tamales. La persona que maneja el micro y que también que te transporta de un lugar a otro, te dice que en su momento el costo de la gasolina se ha incrementado, por eso el precio tendría que ser también diferente. Y a cualquier lugar donde tú vayas te vas a encontrar con que la gente te va a platicar algo de economía. Por eso decía Marshall, lo vuelvo a repetir, que era como el quehacer diario del género humano. Okay. Siempre vas a hablar de economía. Digamos, la economía nace cuando nace también el ser humano. Ok. Cuando nos enfocamos en este tipo de cosas y en las necesidades que llega a tener un ser individual, entonces podríamos decir que sí lo encontramos en nuestro día a día. Así es. ¿Por qué es importante entonces que las personas, o usted considera que las personas deberíamos tener un poquito mayor de conocimiento básico sobre este tema? Sí, es importante que las personas puedan administrar sus recursos para cuestiones futuras o situaciones que se le puedan presentar, ¿sí? en días o tiempos posteriores. Incluso últimamente se ha dado el estudio de incorporar la educación financiera a los estudios de primaria, a algunos libros que se puedan incorporar ahí, porque es importante que tengamos un presupuesto bien elaborado y que también tengamos algo de educación financiera para poder saber dónde ponemos esos recursos que en su momento los vamos a poder utilizar. Actualmente estamos reprobados dentro de lo que es la educación financiera. Tenemos, creo que, dadas las condiciones que tenemos, me parece que el INEGI nos ha calificado con 5.6, ¿no? Que no sabemos manejar nuestros recursos. Generalmente vamos a lo que se le conoce como el banco del colchón, ¿no? Que generalmente la gente trata de guardar abajo del colchón sus recursos porque no sabe qué puede hacer con ellos. Entonces sí es importante la educación financiera, que es como la parte, el inicio de lo que es la economía, el entender qué es la economía, ¿no? Sí, ok. Podríamos decir que sí es un término pues un poquito desconocido o ignorado de manera social. Y aquí entra la duda. ¿Cómo fue que decidió estudiar economía? ¿O qué le llamó la atención? ¿Cómo fue que se embarca en estos temas? Mira, a mí desde muy pequeño me ha llamado la atención lo que son los problemas sociales. En este sentido es uno de las aristas que toma la economía para poder analizar, ¿sí?, qué problemas tiene y cómo poderlos resolver. Me han preocupado mucho los problemas sociales
me he enfocado en ese tipo de situaciones desde muy niño, y me parece que a mí en la prepa tuve una profesora de economía que me enseñó muchos de los problemas económicos que tenía México, me prestó muchos libros, me pudo ir induciendo hacia lo que era la economía, y por eso decidí en su momento, cuando tenía la oportunidad de elegir la carrera, de tomarla como opción a la economía. Por eso me gustó, ¿no? Desde siempre he querido ser economista. Desde que yo recuerdo, no sé, a los 15 años quería ser economista, ya cuando estaba decidido, y finalmente cuando pude hacer mi examen para incorporarme al nivel licenciatura, hice, siempre queriendo ser economista. Ok. Ahora, todo esto nos lleva a con lo que hemos iniciado el video, que era la presentación de este libro que usted escribió. Ajá. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿A quién fue dirigido? ¿Cuál es el contenido que encontramos en Mira, a mí me invitaron a participar en la elaboración de este libro en alrededor de 2014. Y había elaborado algunos otros textos. Yo tengo la licenciatura en economía, tengo una especialidad una maestría en ciencias económicas con la especialidad de finanzas, y había trabajado en la Escuela Bancaria y Comercial realizando algunos textos. Entonces, la persona que me invitó a trabajar ya había leído algunos textos míos y les había interesado. Entonces, como tenía ese conocimiento, esa experiencia sobre cómo elaborar esos textos, me invitó a elaborar un texto que va dirigido a los estudiantes de nivel medio superior. Este libro es el libro base que llevaron los estudiantes de nivel medio superior en el Estado de México, ¿sí? Ya a partir de ese nivel empiezan a haber temas de forma más específica sobre la economía, y de forma conjunta con el doctor Salvador Cobo Quintero elaboramos este libro con la intención de que sea el libro base para el nivel medio superior. ¿Por qué la gente no conoce estas ventajas? ¿Por qué la gente, por qué existe ese desconocimiento, y qué podríamos hacer para que se difundiera más? Mira, es que a diferencia de otras ciencias, por ejemplo la medicina o no sé, otras más, la economía tiene poco tiempo que se ha consolidado como ciencia. Generalmente es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves a la física y de repente le dices, oye, quiero ver, ¿sí?, que realmente exista la ley de la gravedad. Fácil, ¿no? Te dice el físico, mira, dejo caer un objeto y ¡pum!, se va a caer al suelo, y vas a demostrar que existe la ley de la gravedad, ¿no? Sin embargo, para consolidar las leyes económicas pasó un gran tiempo y se necesitó de formalizar esas ideas que en su momento tenía Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx y una cantidad más de pensadores. Esos son los que me acuerdo ahorita, pero hay muchísimos más que de repente empezaron a analizar el comportamiento del ser humano y el comportamiento de la economía, y para formalizarlo, para poder demostrar que sí había un patrón de comportamiento, fue complicado. A veces te decían, mira, existe esa situación, las personas no pueden clasificar de forma cardinal sus productos, o sus gustos y preferencias, o sus bienes. No los pueden organizar de forma cardinal, pero sí de forma ordinal. ¿A qué me refiero? A que no saben cuánto les gusta más un refresco que un agua, pero sí saben que les gusta mucho o poco, pero sí saben el orden, que prefieren un refresco a un agua simple. Se queda claro, sí, pero no saben cuál es esa diferencia y cómo lo vamos a poder cuantificar. Y decían, ¿y cómo lo vamos a poder cuantificar? Pues era complejo. Y hasta que de repente empezaron a llegar nuevos autores, nuevos pensadores que dijeron, vamos a medirlo de esta manera, y lo llegaron a consolidar, y llegaron a demostrar que existían leyes, y llegaron a demostrar que existían patrones de comportamiento, y llegaron a formalizar las leyes. Fue cuando se consolida como ciencia. Antes hasta decían, no, es alguna técnica, es algunos estudios que te ayudan a entender cómo es el comportamiento de las personas, pero no es ciencia. Cuando se consolida y se empiezan a analizar cosas que tienen injerencia sobre la toma de decisiones de algunas empresas, de algunos gobiernos, de situaciones que pueden resolverse, es como dicen, voltean a ver a la economía y dicen, sí, es cierto, tiene muchos
muchas aplicaciones. Vamos a empezarlo a utilizar, pero eso tiene poco para acá. Incluso, por ejemplo, cuando surgieron las crisis como la del 29, pues todavía no sabían ni cómo vamos a resolver una crisis pues, de esta naturaleza. No sabían de qué forma. Actualmente todavía hay cosas que todavía no responden, ¿sí? No se pueden responder porque son fenómenos sociales. A diferencia de las demás ciencias donde los fenómenos son muy repetitivos o se pueden analizar porque son repetitivos, no son situaciones sociales, ¿sí? La economía sí tiene que analizar situaciones o fenómenos sociales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú analizas el patrón de comportamiento tuyo del consumo de café, ¿sí? No es lo mismo tomar café a las 7 de la mañana, ¿sí? Cuando te acabas de despertar y dices, qué sabroso me cae el café, a las 12 del día cuando está el mes. No es la misma, con el mismo comportamiento. Y no va a ser el mismo comportamiento que tengas tú tomar café, ¿sí? Solo que tomar café acompañado de tu novia. A lo mejor, ¿sí? La compañía y la plática con tu novia va a hacer que disfrutes. Vas a decir, aunque sea el café más feo, vas a decir, este es el mejor café que he tomado en mi vida. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que hay alrededor de la toma de decisiones tuya de tomar café va a implicar si consumes o no consumes café. ¿Qué va a suceder? Que no vas a tener el mismo patrón de comportamiento. Y entonces eso va a complicar el análisis que tenemos que realizar nosotros para saber cuál va a ser tu demanda de café. Okay. ¿No? Entonces, hasta que se llegó a consolidar todo eso y a poder analizar esa situación, fue cuando se empezaron a ver que la economía era importante para la toma de decisiones. Ok. Sin duda es importante que también nosotros conozcamos un poco de eso, porque pues, nos puede... Sobre todo la educación financiera. Ok, educación financiera, correcto. ¿Dónde podríamos informarnos nosotros como... o con quién podríamos asesorarnos para llevar una... Mira, ahorita el gobierno federal ha implementado diferentes situaciones para empezar a enfocar a los niños y a los jóvenes hacia la parte de la economía y de forma más propia a lo que es la educación financiera. Por ejemplo, ya tenemos un museo interactivo de economía, que es el MIDE. Puede decir ahí a la gente que no conozca qué es un precio, qué es un costo, qué es una tasa de cambio, qué es una tasa de interés, etcétera, 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 va a empezarse a empapar de conocer ese tipo de conceptos. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, tú puedes entrar ahí, si no puedes asistir al museo, puedes descargar algunos videos y te van a enseñar lo que es. Hay otra que se llama la Semana Nacional de Educación Financiera de la Conducef, que te ayuda a empezar a entender lo que es la economía, ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas a empezar a realizar algunas cuestiones que son importantes. Hay empresas, por ejemplo, que no llevan una contabilidad o no saben lo que es hacer un presupuesto, ahí te van a ayudar. A los jóvenes les empiezan a ayudar qué es una tarjeta de crédito, qué es una tasa de interés, porque ya ahorita, por ejemplo, va cambiando todo ese tipo de conceptos y ya ellos, la gran mayoría incluso ya pagan con tarjeta, ¿no? Ya llegan a algún lugar, ya el dinero físico ya casi no lo utilizan, empiezan a utilizar la tarjeta. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que empezarlas a analizar y está ayudando mucho el gobierno federal a través del MIDA, a través de la Conducef, a través de diferentes cursos y seminarios que se van dando por internet y de forma gratuita para que se vayan involucrando en eso. Si aún así te gusta alguna situación, puedes acudir, por ejemplo, a la Escuela Superior de Economía, donde hay algunos seminarios, algunos cursos que te pueden hacer de forma más específica, te pueden ayudar a aclarar algunas dudas. Okay. Si no, pues también, mi libro también lo puedes leer. Muy bien. Hemos llegado al final de este espacio. ¿Hay algo más que quiera agregar? Nada más recordar que es importante tener un control de nuestros gastos, ¿sí? De nuestros ingresos y meterle un poquito a la educación financiera para empezar a ver lo que es la economía, ¿sí? Para que podamos entender cuál es la importancia de tener un presupuesto y involucrarnos un poco más con la economía. Agradezco la invitación, Javier, agradezco a tu auditorio que esté aquí, que haya visto este video y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que estemos por aquí. Muy bien, le agradecemos mucho que nos haya acompañado
Y bueno, síganos sintonizando para conocer más de diversos temas. Yo soy su conductor Javier. Tenemos a... Muchas gracias por la invitación, Anastasio Ramírez. Nos despedimos.